Bueno, continuando con este acercamiento, con esta charla que estamos teniendo acá con Guillermo Rossi, un embajador muy conocido, respetado en todo lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas, eh, ¿cuál es el balance que vos hacés de esta gestión y más o menos de la anterior? ¿Cuáles ves? ¿Hay diferencias con la anterior? Eh, Mira, el balance requiere una serie de explicaciones. No es fácil hacerlo en pocas palabras. En primer lugar, vuelvo a repetir que en lo fundamental las gestiones, la gestión anterior del 2015 al 2019 y la actual en el tema específico de Malvinas no se diferencian grandemente. Lamentablemente, como lo acabo de explicar, en el caso de este malhadado proyecto del cementerio de Darwin y la mal llamada identificación de 123 de nuestros caídos, que si fue necesaria hacer tal identificación lo fue por exclusiva responsabilidad de los británicos, que violaron las tumbas originales de nuestros caídos, como bien lo muestra un mapa que recientemente elaboró el ejército argentino con la ubicación de las tumbas originales entre junio de 1982 y febrero de 1983, hasta que fueran ultrajadas por los británicos. Después hay algunas diferencias, pero que no llegaron, creo yo, hasta ahora a concretarse en avances significativos para nuestra posición. Por ejemplo, aspectos positivos de la gestión actual fueron, en primer lugar, desde el punto de vista teórico, digamos, o presentacional, la ley del 2020 de creación del Consejo Nacional de la cuestión Malvinas, ¿sí? Donde hay diputados, senadores, académicos y representantes de excombatientes. Si uno lo ve desde el título, parece positivo. Ahora, cuando uno analiza la tarea concreta que se ha hecho en estos últimos 2 años y medio en ese consejo, observamos, en primer lugar, que excepto por 2 de sus integrantes, el resto, en el caso específico y más notorio, pero no únicamente, de los diputados y los senadores, no tienen el menor conocimiento sobre la cuestión Malvinas. Y cuando digo conocimiento me refiero al conocimiento fidedigno, técnico, de todos los temas que componen la cuestión Malvinas, que es muy compleja. En todo caso, el único conocimiento, y lo pongo entre comillas, que tienen, es el que se puede llegar a adquirir a través de las publicaciones periodísticas, que es la peor manera de enterarse de algo sobre el tema Malvinas, porque los periodistas en su enorme mayoría carecen de conocimiento sobre la cuestión Malvinas y están muy condicionados por las opiniones, las propias opiniones políticas o
los microclimas políticos de cada momento en el que escriben sus artículos, y son muy permeables a las ideas equivocadas que transmite la propaganda británica de manera incansable, permanentemente, y que tienen un solo objetivo, que en inglés se llama drop the claim, o sea, dejen de reclamar, si lo ponemos en términos simples. En ese consejo no hay, salvo 2 personas, vuelvo a repetir, no hay gente que sepa verdaderamente de qué se trata el tema Malvinas y para qué, cuál debería ser la tarea de ese Consejo Nacional. Y además es una sospecha mía personal de que los nombramientos de sus integrantes fueron manipulados para satisfacer el interés político de uno de los integrantes del Consejo, que es el doctor Marcelo Cohen, que es un destacado jurista internacional, de eso no cabe ninguna duda, pero que no es un especialista ni que tiene un conocimiento privilegiado sobre el tema Malvinas, y que encima tiene posiciones muy cuestionables y muy contrarias al interés nacional en este tema, como por ejemplo, no nos olvidemos que en el año 2018 él presentó una lista de 20 supuestas propuestas para el tema Malvinas, que en su enorme mayoría no tienen absolutamente nada que ver con la situación actual en la que nos encontramos, porque se refieren a aspectos que serían atendibles en una futura y por ahora altamente improbable negociación de soberanía entre los dos países. Y además menciona temas que los que hemos trabajado en Malvinas ya los conocemos de memoria, no necesitamos que venga el doctor Cohen a decirnos si tenemos que aceptar que manejen por la izquierda en las islas, o que sus habitantes tengan doble nacionalidad, o cosas totalmente operativas y que no hacen a la situación en la que nos encontramos, de la cual voy a hablar después, cuando termino el balance de la gestión actual. Y además tiene 2 ideas muy peligrosas, en mi entender y en mi opinión, que de ser llevadas a cabo presentan el gravísimo riesgo de que prácticamente terminarían demolerían la posición argentina en la cuestión Malvinas y terminarían con el apoyo que la comunidad internacional le viene dando a la Argentina en el plano jurídico o en el ámbito de Naciones Unidas. Es decir, una es la propuesta de acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas a solicitar una opinión consultiva, copiando lo que logró Mauricio, la República de Mauricio, en su disputa con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos, y más específicamente por la isla Diego García, que forma parte de ese archipiélago y donde se encuentra una base aeronaval británico-estadounidense, ¿no? La sede de la 7ª flota estadounidense que controla el Océano Índico. Si bien Mauricio logró hacer aprobar una resolución por la cual la Asamblea General, no Mauricio, sino la Asamblea General, le solicita una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia,
y esa opinión que la Corte Internacional de Justicia le da no es para que sea aplicada en eventuales y futuras negociaciones entre el Reino Unido y Mauricio, que de acuerdo a la declaración británica de noviembre pasado se van a celebrar finalmente, pero no, yo creo que no sobre lo que le interesa a Mauricio, sino sobre lo que le interesa al Reino Unido. Es una opinión que la Corte le da a la Asamblea General para que la tenga en cuenta al considerar casos de descolonización. Acá hay una interpretación muy equivocada del verdadero alcance jurídico de una opinión consultiva. Aparte, como es una opinión consultiva, el mismo nombre lo dice, no se trata de un fallo de cumplimiento obligatorio, es simplemente la opinión de la Corte para que la Asamblea General la tenga en cuenta. Ahora, ¿por qué Mauricio logró llegar a este resultado que podemos considerar exitoso, ¿no? Al menos desde el punto de vista formal para Mauricio? Porque ahí se dan una serie de circunstancias que nosotros no tenemos. Como por ejemplo, para mí el factor fundamental fue el interés estratégico de la India. No nos olvidemos que una parte importante de la población de Mauricio es de origen indio, ¿sí? Y la presencia de la India en Mauricio es muy importante. Es más, la India tiene una base naval en la isla de Agalega, que está cercana a la isla de Mauricio. Y la India, aún sin competir abiertamente con Estados Unidos y con el Reino Unido por el control del Océano Índico, es una potencia que, como cualquier potencia que se precie de ser tal, piensa los planes estratégicos a largo plazo. No está pensando en 6 meses, ni en 1 año, ni en 5. Está pensando a largo plazo. Y la India a largo plazo, hace ya varios años, que está empeñada en el fuerte desarrollo no solo del poderío militar naval propio, sino incluso en el desarrollo tecnológico independiente, porque se ha propuesto construir ella, no mandar a construir a otros países, sino construir ella misma una flota de 12 portaaviones. Es una tarea muy difícil, complicada y costosa, pero que la India, como toda potencia que se preside tal, mantiene el esfuerzo a través del tiempo. Y tiene una Todo población esto, amplia. Tiene una gran población, India. Bueno, sí, claro, por supuesto. Pero todo esto, por supuesto, que todas estas reflexiones que hago son totalmente extrañas a nuestros políticos de cualquier partido que sean, porque están acostumbrados a pensar en términos inmediatistas y en el solo interés electoralista y crematístico, ¿no es cierto?, de ellos mismos, y todo esto resulta extraño a la forma de actuar de nuestros políticos, pero así son los resultados, así es el resultado que obtiene la India y así son los resultados que no obtiene la Argentina. Entonces, la India está detrás de todo esto, es mi opinión personal y mi apreciación en base a la información que tengo. Eso es para mí lo primordial. Y en segundo lugar, hay un factor de política exterior y de manejo de los organismos internacionales, y es que Mauricio pertenece al movimiento de no alineados, que
que por supuesto no tiene la trascendencia que tenía en la época de la Guerra Fría, pero que sigue siendo un bloque importante de 110 países, ¿cierto? Que a la hora de votar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas cambia fácilmente la realidad, ¿cierto? de las cosas. Nosotros no tenemos ninguna potencia importante que tenga interés en apoyarnos para que controlemos el Atlántico sudoccidental, como lo tiene la India en el caso de Mauricio, para que sea un aliado en el control del Índico. Y fíjense un pequeño detalle. Un pequeño país que también es un archipiélago famoso por su turismo, que son las Islas Maldivas, está justo en el medio entre Mauricio y la India, dentro del Océano Índico. ¿Qué hizo Maldivas cuando se votó la resolución pidiendo la opinión consultiva de la Corte? Votó en contra. Un país de 200.000 habitantes, un país que tiene la misma población que la ciudad de Paraná, pero que defiende su interés nacional, no importa ante quién. Todo esto son lecciones importantes que tienen que aprender la Argentina. No le tembló el pulso y votó en contra, ¿no es cierto?, aún siendo miembro de No Alineado. ¿Por qué? Porque dice, yo a la larga, no hoy, ni dentro de 5 años, a la larga voy a quedar encerrado entre la India al este y Mauricio al oeste. Es una digresión que hago para que se vea cómo hasta los países más pequeños y aparentemente menos importantes defienden con fiereza sus intereses nacionales, cosa que nuestros políticos no hacen con el interés nacional argentino, lamentablemente. De ningún partido. Porque esto no estoy acusando a un partido sí y a un partido no. Lamentablemente en esto todos son responsables. Y el otro factor es que, contrariamente, como no tenemos una potencia importante que esté interesada en apoyarnos, tampoco formamos parte del movimiento de no alineados como sí lo forma Mauricio. No solo que no formamos parte, sino que en el año 1992, la Argentina se retiró del movimiento de no alineado, después de pertenecer 19 años a ese movimiento. Y lo peor de todo es que, como corresponde a un buen canciller argentino, cuando nos retiramos, el canciller argentino tuvo las expresiones más crudas, deleznables e ofensivas, nada menos que para 110 países del mundo, ¿sí?, creyendo que con eso ingresábamos al primer mundo, ¿sí? Entonces lo viví en carne propia muchas veces. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de práctica diplomática concreta. Los países no alineados no se olvidan de eso, no importa que hayan pasado 30 o 40 años. Cada vez que han tenido la oportunidad, al menos conmigo y con mis colegas de la Dirección General de Malvinas, nos lo han hecho sentir. Entonces, hacer la propuesta que hace el doctor Cohen de copiar a Mauricio no tiene ningún sustento estratégico de política exterior, porque no estamos en las mismas circunstancias que Mauricio. Estamos en circunstancias mucho más desfavorables. La segunda razón por la cual no es aconsejable acudir a ese procedimiento es que la Argentina no necesita
ninguna opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Porque fíjense que la resolución de Mauricio que votó la Asamblea General de Naciones Unidas es la 2064. Es el número exactamente anterior a la 2065, que es nuestra resolución madre, ¿no? Y la piedra basal y fundamental de la cuestión Malvinas. Se votó el mismo día con el número anterior. Pero a diferencia de la 2065, que aconseja e impone, ¿no es cierto?, la celebración de negociaciones directas entre la Argentina y el Reino Unido, lo cual sucedió durante 16 años, no es que nunca sucedió durante 16 años, la 2064/Romano 20, que habla de Mauricio y del archipiélago de Chagos, no impone negociación bilateral con el Reino Unido. Entonces Mauricio no tiene las mismas posibilidades que la Argentina en ese aspecto. La tercera, ahora, en el caso argentino, la negociación no depende de una opinión consultiva. La reanudación de negociaciones sobre soberanía, que se interrumpieron en 1982, no depende de una opinión consultiva de la Corte. Depende de una sola cosa, que es el poder real de las partes. La Argentina, lamentablemente, en los últimos 40 años, se dedicó, nuestras sucesivas clases políticas y sucesivos gobiernos, en vez de dedicarse a desarrollar el país, a fortalecerlo, a hacer crecer el país en todos los aspectos, se han dedicado sistemáticamente a destruirlo. Entonces la Argentina hoy no es un país respetado en el orden internacional, no cuenta con las alianzas adecuadas en el orden internacional, no tiene el respeto de la comunidad internacional, porque hace 40 años que vive en la decadencia y en la autodestrucción económica, ¿sí? Y no cuenta con el debido respaldo en materia de defensa. Sus fuerzas armadas son incapaces de respaldar las gestiones diplomáticas. Y es por eso que el Reino Unido, que tiene 400 años de tradición imperial y que sabe perfectamente cómo se desarrolla una política de poder, está tranquila porque sabe que nosotros no somos una amenaza. Y mientras no seamos, por lo menos, no digo una amenaza, pero por lo menos un rompedero de cabeza, el Reino Unido, y hagamos políticas eficaces que representen y lleven a la práctica ese rompedero de cabeza, el Reino Unido jamás se va a sentar a negociar soberanía. Nunca, jamás. Y prueba de eso es que desde el año 2010, hace 13 años, que la Argentina y el Reino Unido no negocian absolutamente nada sobre el tema Malvinas, salvo dos cosas. El pacto Forador-Duncan, que fue una miserable entrega absoluta a todos los aspectos que le interesa al Reino Unido en el tema Malvinas, pero sin que nosotros logremos absolutamente nada a cambio. O sea, interés unilateral británico, y los acuerdos para hacer esta tarea de pseudo-identificación / localización de nuestros caídos en el cementerio de Darwin, producto de la violación del derecho internacional. Y además que la Argentina negoció de mala manera, sin hacer las declaraciones que ya expliqué en el capítulo anterior. Pero en definitiva, nada de lo esencial, ni siquiera de lo que componían las negociaciones entre 1990 y 2010, que también
obedecieron al interés británico, pero por lo menos había foros de negociación donde por lo menos se podía hacer escuchar la posición argentina y por lo menos mantener la esperanza de que alguna vez podíamos llegar a transformar esas negociaciones de aspectos prácticos solamente en negociaciones de soberanía. Pero los únicos responsables somos nosotros, no son los británicos. La Argentina tiene la obligación de revertir su autodestrucción y convertirse en un país poderoso que aumente la capacidad de presencia en el Atlántico sudoccidental. Y para terminar con esta comparación entre Mauricio y la Argentina, hay una diferencia muy importante en este aspecto que hace que la propuesta de Naciones del doctor Cohen sea totalmente desaconsejable. En primer lugar, como ya dije, porque no tenemos las condiciones de política exterior que tiene Mauricio. En segundo lugar, porque no necesitamos ninguna opinión consultiva, solo necesitamos hacer nuestro trabajo, convertirnos en un poder respetable y cambiar la ecuación de poder en el Atlántico Sur para que el Reino Unido considere sentarse a negociar. Y en tercer lugar, porque hay una diferencia fundamental. Mauricio y el Reino Unido no tienen una cuestión de soberanía entre ellos. No tienen una cuestión de soberanía. El propio Reino Unido reconoció siempre que el archipiélago de Chagos pertenece a Mauricio. Nunca el Reino Unido sostuvo que le pertenecía, solo que en el marco de las negociaciones para la independencia de Mauricio, el Reino Unido se reservó ese territorio por cuestiones de interés y seguridad nacional. Y que cuando las condiciones de interés y seguridad nacional cambiaran, el Reino Unido no tenía absolutamente ningún inconveniente en devolver ese territorio a Mauricio. En cambio, nosotros tenemos una disputa de soberanía. Es una situación completamente diferente, ¿no es cierto? Una cosa es que yo no niegue que tengo una deuda con vos, pero que momentáneamente no tengo la plata y te diga, che, por favor, si me esperás, dame tiempo, junto a la plata y te pago. Y otra cosa muy distinta es que vos me reclames una y yo te diga, yo no tengo ninguna deuda con vos y jamás te voy a pagar porque no tengo esa deuda. No sé si, disculpen que use un ejemplo muy banal, pero para facilitar el entendimiento de la cuestión. El segundo aspecto positivo, otra vez, desde lo teórico y lo presentacional. No, después está el referéndum, que también él habla de hacer un referéndum en las islas. Marcelo Cohen. Sí, no. Bueno, para terminar con el Consejo. La otra propuesta de Cohen que actúa como sucedáneo, reemplazo o complemento de la que acabo de explicar es la de, como dicen algunos, volver, y lo pongo entre comillas por la explicación que voy a dar, volver a llevar el tema a la Asamblea General. Eso es una falacia absoluta y completa. En primer lugar, porque no hay que volver a llevar nada, por las razones que voy a explicar después. Todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas no solo que se ocupa del tema Malvinas, sino que tiene la obligación de hacerlo. Ya lo voy a explicar más adelante. Entonces no hay nada que llevar. Lo que pasa es que se hace de manera diferente. Una cosa es que se haga a través del Comité de Descolonización y otra cosa es que se haga con la presentación de un proyecto, llamémosle de manera directa,
¿no es cierto?, para que sea considerado por los 193 países miembros de Naciones Unidas. Si ya tenemos un mecanismo que todos los años lo hace y además tiene la obligación de hacerlo, que aprueba todos los años una nueva resolución que prácticamente es copia de la resolución 2065 del año 65, ¿sí? No veo la necesidad de cambiar ese mecanismo que hace 30 años que funciona, 32 años que funciona, por otro mecanismo que no ofrece absolutamente ninguna seguridad de éxito y muy por el contrario pondría gravemente en riesgo, por no decir terminaría definitivamente con la posición argentina en la cuestión Malvinas, porque por razones parecidas a las que acabo de explicar en el caso de la solicitud de una opinión consultiva, la presentación de un proyecto de resolución que va a decir exactamente lo mismo que dicen las otras 65 resoluciones que ya tenemos aprobadas. No es que va a decir nada diferente, va a decir exactamente lo mismo que venimos obteniendo todos los años, desde hace 32 años. Pero que presenta el gravísimo riesgo de que en lugar de tener que tratar directamente con los 27 miembros del Comité de Descolonización, tenemos que tratar nada menos que con 192. Con un resultado total y absolutamente incierto sobre la votación, porque como hace 35 años que no se lleva, desde la última fue en el año 88, así que hace 34 años que no se lleva un proyecto sobre la cuestión Malvinas directamente a la Asamblea General. Las condiciones geoestratégicas en el mundo han cambiado notablemente. Me refiero a que en los años 80, cuando nosotros presentábamos los proyectos y lográbamos aprobar las resoluciones sobre Malvinas, que además recuerdo que fue un procedimiento por defecto, es decir, como el gobierno de Alfonsín no tenía relaciones con el Reino Unido, la única manera que encontró de mantener el tema en la agenda internacional y de satisfacer de alguna manera el reclamo interno de acción interno de los argentinos era acudir todos los años a la Asamblea General para lograr un proyecto de resolución, que no es un fin en sí mismo. El proyecto de resolución es un medio, es una manera de lograr un espaldarazo, un apoyo internacional, pero que no soluciona la cuestión de soberanía, no da una solución, simplemente es una palmada en la espalda de decir, andá y pelea porque tenés razón. Pero no es, las Naciones Unidas no son un foro de negociación de la cuestión Malvinas. Esto, a pesar de las barbaridades que a veces continuamente leo en los artículos periodísticos y en muchos artículos de supuestos especialistas, hasta en plataformas de partidos, que dice que ese tal partido va a continuar con el reclamo internacional. El reclamo internacional es un medio, no es un fin. No es un método de solución de la disputa. Este es el error fundamental de concepto. Entonces, ningún país va todos los años a buscar una resolución de nación. Porque no hace falta. Una vez que uno obtiene una resolución, esa resolución sigue valiendo por los años que sea. No es necesario. Pero bueno.
De cualquier manera, en los años 80, para nosotros obtener un buen resultado en las votaciones, además de que pensemos en un factor, ¿no? La Asamblea General tenía 40 miembros menos. Porque faltaba, después se separaron muchos países del bloque soviético, se dividió Yugoslavia, se dividió la vieja Checoslovaquia, se independizaron algunos países que quedaban de rémora colonial, pero lo más importante de todo es que terminó la Guerra Fría y cambió el panorama en la Europa Oriental. Entonces, cuando nosotros presentamos un proyecto en los años 80, nosotros ya partíamos, ¿no? No había ninguna necesidad de ser un especialista en derecho internacional ni en diplomacia, que teníamos los 20 votos del bloque latinoamericano, teníamos algunos votos que ya sabíamos que eran favorables a nosotros, como España, a veces Italia, no siempre, pero a veces Italia, China, Rusia o la Unión Soviética, bueno, eso lo quiero dejar aparte, Irán, Siria, muchos países árabes, ¿sí? Y los 110 países del movimiento no alineado, la mayoría, la enorme, por ahí había 3 o 4 que no nos votaban, pero la enorme mayoría ya podíamos contar. Y contábamos con los 25/30, depende cómo uno los contara, votos de lo que podemos llamar el bloque soviético o bloque socialista, ¿sí? Claro. Cosa que hoy desapareció. Primero, nosotros nos fuimos de no alineados, como acabo de explicar, y de la peor manera posible, insultándolos. Me pregunto por qué en 20 años de gobierno kirchnerista, ¿no es cierto?, más allá de la opinión que me merezca en cualquier otro tema, nunca el gobierno kirchnerista atinó a reingresar al movimiento no alineado, cosa que parecería más o menos razonable, ¿no?, para la línea discursiva, ¿no?, del kirchnerismo. Sin embargo, no lo hizo. Y además de eso, tampoco contamos con que desapareció el bloque soviético, ¿sí? Desapareció. Entonces, hoy cuando acudimos, 35 años después, las condiciones son muy diferentes. Y fundamentalmente, hay mucha incertidumbre sobre una cantidad de países, unos 40 países que jamás votaron una resolución sobre la cuestión Malvinas y que no sabemos cómo podrían votar. Y que además todo esto que estoy diciendo es total y absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque la cuestión Malvinas se trata todos los años en el Comité de Descolonización, que es una comisión que pertenece a la Asamblea General de Naciones Unidas y que trata la situación de 17 territorios, entre ellos las Islas Malvinas, ¿sí? Muy bien, entonces, en el año 2003-2004 hubo una reforma de la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque a través de los años se habían acumulado los temas y se había hecho muy larga y complicada y no se ajustaba al plazo de sesiones de la Asamblea General. Entonces se hizo una limpieza y quedaron un grupo pequeño de temas que se llama de tratamiento permanente por la Asamblea General. Por eso yo decía antes que los trata, pero además tiene la obligación de tratarlo todos los años. Entonces, el mecanismo es que la Argentina, la cuestión Malvinas es tratada en el Comité de Descolonización, allí se aprueba por consenso, no se vota, no hay que salir a buscar los votos, solo hay que salir a asegurarse
de que no se salgan del consenso los 27 países que son parte del Comité de Descolonización. Es una tarea muy diferente. Una cosa es dar consenso y otra cosa es votar, por supuesto. Una cosa es vérsela con 27 países, otra cosa con 192. Bien, entonces se aprueba, entre comillas, ya van a ver por qué digo entre comillas, se aprueba una resolución, ¿sí?, en el Comité de Descolonización. Una vez que se aprueban las resoluciones sobre los 17 territorios, el Comité de Descolonización hace un informe. Ese informe, con los proyectos de resolución, pasa a la 4ª comisión de la Asamblea General. Esa 4ª comisión los aprueba y los envía al plenario, a los 193 países que tienen sus embajadores en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y allí se aprueba final y oficialmente aquel primer proyecto, aquella resolución en ciernes que aprobó el Comité de Descolonización en junio. Generalmente al tema Malvinas le toca en junio, y este proceso termina octubre, noviembre del mismo año, en que la Asamblea General aprueba oficialmente y solemnemente la resolución sobre Malvinas. O sea que todos los años la Asamblea General aprueba la resolución sobre la cuestión Malvinas, porque tiene la obligación de hacerlo. Así que esa idea de acudir para tratar, eso es todo falaz y es todo producto, si dejamos de lado la mala intención, es producto de la falta de conocimiento sobre el procedimiento. ¿Sí? Bien. Ese consejo, como dije antes, tiene el problema, en primer lugar, de que la enorme mayoría de sus miembros desconocen lo que hay que saber del tema Malvinas, ¿sí?, lo que verdaderamente hay que saber del tema. En segundo lugar, está, en mi opinión personal, es una hechura del doctor Cohen para que apoye estas ideas que son equivocadas por todas las razones, no solo equivocadas, sino pueden resultar muy graves y dañosas para el interés nacional. Y en tercer lugar, hasta hago una observación muy curiosa. Uno de los representantes de los excombatientes en esa comisión no es excombatiente. Porque yo dije hace ya un rato largo, cuando hablaba del cementerio, que se rindieron 13.000 soldados argentinos. Sin embargo, como es un hecho, ¿no es cierto?, propio de la argentinidad al palo, los que cobran pensión de guerra, que entre paréntesis fue instituida por el suscripto cuando era jefe de gabinete en el Ministerio de Economía en 1996, son 22.000. Misterios de la Argentina. Pelean 13.000, pero cobran 22.000. Miren, entonces, eso se debe a que en los años 90 la Armada incluyó tripulaciones enteras con sus respectivos buques, por el solo hecho de haber estado presente en alguna parte del teatro de operaciones, ¿sí?, pero que no pelearon en Malvinas. Y bueno, uno de estos casos, como sucede en la Argentina también, increíblemente, es representante un representante de excombatiente que nunca combatió. Igual también hay un error ahí, porque debería haber un solo excombatiente. No, ahí está Alonso, por el Cecín de la Plata. Después está que no voy a mencionar para no tener problemas. Y bueno, después está el general Balsa, que está como asesor de la defensa. Como asesor, aunque él también fue excombatiente, ¿no? Es
es excombatiente. Fue combatiente. Y con respecto al Forador y Duncan, ¿qué te parece esta anulación del Forador y Duncan? Bueno, déjame terminar con el balance, sí, porque forma parte. Sí, sí. El segundo tema positivo que hizo esta administración, pero también desde el punto de vista presentacional, por las razones que voy a explicar, es que se aprobó una ley por la cual los funcionarios deben recibir instrucción, ¿no es cierto?, o información, llamémosle así, sobre la cuestión Malvinas. Yo no puedo dejar de estar de acuerdo con esa medida porque la propuse muchas veces por memo cuando estaba en la Cancillería y jamás fui escuchado. Pero el problema allí es quién va a formar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a dar las clases? Porque los que sabemos de la cuestión Malvinas de manera técnica y profesional somos muy poquitos. Entonces, si bien es una medida que parece muy positiva, yo creo que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil de llevar a cabo, porque para eso debería pensarse en un plan piramidal, digamos, ¿no? Es decir, los que verdaderamente sabemos a fondo sobre todos los aspectos técnicos de la cuestión Malvinas y podemos transmitir nuestro conocimiento somos muy pocos. Yo creo que, no sé, juntando a todos, incluso a embajadores más antiguos y de más edad que yo, que todavía no estén en condiciones de moverse, de dar clases, de que estén lúcidos, juntando a todos, desde esos embajadores hasta funcionarios más jóvenes que yo, que hay y que saben mucho sobre el tema Malvinas, no sé, podremos ser 30, 40, no sé, no mucho más de eso. Entonces, nosotros deberíamos ser convocados para formar, digamos, a los formadores, para hacer un movimiento piramidal, para formar, no sé, a 200, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, que somos 30, 40, damos clase a 5, 10, claro, una cosa así. Claro. Y después esos 200 le dan clase a 600, ¿no? Como para estar en condiciones, pensemos que depende de si hablamos de funcionarios nacionales o también incluimos los provinciales, que yo creo que deberían ser incluidos. Sí, la ley estamos hablando de cientos de miles de personas, no estamos hablando de una sola. Entonces, a ver, ¿cuántos formadores se necesitan? Esto es un proceso que no sé si empezó, porque a mí nunca jamás me convocaron para nada. A los que sabemos del tema Malvinas, nunca me dijeron, che, me convocaron para esto. O sea, no sé qué se está haciendo al respecto, porque si vamos a pensar que formar es pasarle los artículos en los diarios, más vale que no lo hagan, porque como acabo de decir, la peor manera de aprender algo sobre el tema Malvinas es leer los diarios. Eso es definitivo, hace falta ir a la fuente, a los que verdaderamente saben. Y la tercera medida positiva, pero muy tardía ya, es esta denuncia o anulación o terminación. Doy todas las palabras porque después los especialistas en derecho se escandalizan por lo que yo digo, ¿no? Del Tratado Forador y Duncan del 13 de septiembre de 2016. Yo muchas veces di conferencias y charlas y se los dije además a los funcionarios. No es que haya sido un misterio esto. Que esto debería haberse dado por terminado el 11 de diciembre, digamos. Dejémosle que el 10 de diciembre del 2019 el partido triunfante, bueno,
toma el gobierno y festeja. Pero el 11 de diciembre debería haber sido denunciado. ¿Por qué se tardó más de 3 años para esto? Yo no lo sé. No sé por qué, porque me cansé de explicárselo a cuántos funcionarios tenía a mano de que debían hacerlo. Ellos mismos lo decían y no lo hicieron. Y además que esa medida, que es positiva en sí misma, tiene que estar acompañada de medidas prácticas, operativas al respecto. Como por ejemplo, la primera que apareció, la anulación, ¿no es cierto?, definitiva de la segunda frecuencia San Pablo, Córdoba, Islas Malvinas. Frecuencia que yo le negué terminantemente al embajador británico Robin Christopher el 3 de noviembre del 2003 y que después fue ratificado en febrero del 2004 cuando vino el entonces vicecanciller británico, y tuvimos una reunión. El vicecanciller británico fue recibido por el entonces canciller Bielsa, reunión por supuesto en la que participé y que le ratificamos. Entonces, esa segunda frecuencia, producto del Forador y Duncan, como todo el Forador y Duncan completo, jamás debió haber existido. Pero bueno, ya que existió, por lo menos lo terminaron, y también terminaron con uno de los productos peligrosos del Tratado Forador y Duncan, pero no el único, que fue la segunda frecuencia, que por suerte solo funcionó 3 meses. Sí, 3 meses. De noviembre del 19 a marzo del 20, por suerte. Pero lamentablemente existió y funcionó. Y puede ser utilizado como antecedente en cualquier momento, porque además nada nos asegura, casi que estoy a punto de decir lo contrario, ¿no?, que si se produce un cambio de gobierno como se prevé, veremos qué pasa, pero si se produce un cambio de gobierno hacia la oposición, nada nos asegura que la oposición, como lo demostró en el periodo 2015-2019, y teniendo presente que los asesores y actores principales del área de política exterior de la oposición siguen siendo los mismos, ¿sí? Muchos siguen estando actualmente. Entre ellos Carlos Foradori, no vuelva a pasar lo mismo. Así que digamos, esto no es una historia que haya terminado, lamentablemente. Esos son los aspectos positivos, pero positivos desde el punto de vista más que nada presentacional, teórico, o sea, la buena intención, pero en lo práctico y en lo operativo no veo que se haya avanzado mucho, ¿sí? Y para ir finalizando, sí. ¿Vos creés que esta finalización, anulación, terminación de este Forador y Duncan afectó o afecta a la tarea humanitaria de la mal llamada identificación? No, para nada, en absoluto, porque esa tarea no se rige por el Tratado Forador y Duncan. El tratado lo único que hace, menciona ese tema, ¿no es cierto?, como parte de la relación bilateral dentro del tema Malvinas, pero existen acuerdos específicos, ¿no?, Claro, en el 2018 y en el 2021 que regulan, ¿no es cierto?, con todo detalle las tareas que se van a hacer, porque en el primer caso la tarea se refirió a 116 tumbas y en el segundo acuerdo se refiere a restos de 7
caídos. ¿Por qué? Porque se trata de dos fosas comunes. Claro. Las otras eran fosas individuales y este es el segundo acuerdo a fosas comunes. Y ahora hay un tercer acuerdo que se refiere a la continuación de esos trabajos y a aspectos técnicos, ¿no? O sea, esa tarea está regulada por 3 acuerdos distintos y de ninguna manera tiene ninguna relación con el forador y Duncan. El forador y Duncan lo menciona, pero no lo regula. O sea, dice, bueno, se tratará el tema, tal, pero no dice cómo se hace, quién se hace cargo de los costos de esa tarea, cómo se comunican las partes. No. Todo eso, que es un cúmulo de detalles impresionante. Imagínense que es un trabajo científico, ¿no es cierto? Sí. Forense que hay que hacer, todo eso. Para eso existen acuerdos específicos, así que no afectan absolutamente nada. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, la verdad. No, por favor. Por tu tiempo. Por favor. Espero no haberte aburrido a vos, y espero no aburrir a la gente con tantos detalles técnicos, pero la cuestión Malvinas es así. Y tengan en cuenta que siempre lo que yo, aunque no parezca, siempre hago el esfuerzo de resumir, así que imagínense si cuento todo en detalle. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo.